Buenas tardes. De parte del Consejo Evangélico de Navarra, que tengo el honor de presidir, quiero dar la bienvenida a todos los que hoy estamos aquí, los que están sentados y los que se añadirán, ¿verdad? Y también muchísimas gracias a don Ramón y a doctor Alejandro por estar con nosotros, luego les presentarán. Y bueno, quiero hablar un poquito de este Consejo Evangélico antes de centrar la conferencia, sin más, ya que es el organizador de esta conferencia. Pues el Consejo Evangélico de Navarra comprende y representa, aglutina a todas las iglesias evangélicas de Navarra. Para los que nos visitan, para que sepan un poquito qué es esto, las iglesias evangélicas o iglesias del Evangelio del Señor Jesucristo tienen un largo recorrido en nuestra comunidad autónoma de Navarra. Llevamos muchísimos años aquí. Son iglesias que están presentes en la mayoría de los barrios de Navarra, de Pamplona, y en muchos de los pueblos de Navarra. Hay diferentes iglesias extendidas por toda esta geografía. Y además del cometido espiritual y religioso que tienen, también tienen un fuerte compromiso social, y eso se refleja en ayuda en diversos ámbitos, ¿verdad? Tienen centros de rehabilitación, se atienden las prisiones, la prisión, hospitales, colegio, ahora hay también un colegio, y también hay un servicio religioso en la universidad, que ayer tuvieron ocasión de tener una conferencia en base a ese servicio religioso. Bien, además de eso, de estar muy comprometidas en estos ámbitos, también tienen un fuerte compromiso, y ese es su principal cometido, un fuerte compromiso con la verdad del Evangelio, con que el Evangelio se extienda, se conozca en todo Navarra. Y el Evangelio en realidad nos habla de un Dios creador que hizo y sustenta todas las cosas, y que nos ama y que tiene muchísimo interés en tener una relación personal e íntima con cada uno de sus hijos, de los seres que Él ha creado. Entonces, esta conferencia forma parte de esto, de este enseñar desde una posición culturalmente creacionista muy bien documentada, como van a poder escuchar y comprobar. Pues tiene como misión que sepamos, en primer lugar, que hay un Dios real, un Dios que existe y que ha hecho todas las cosas, ¿no? Y en cuanto a eso, creemos en la absoluta autoridad de este Dios sobre su creación, ya que es el creador, y creemos que la palabra de Dios, la Biblia, está inspirada por Él y no contiene ningún error, es nuestra fuente de inspiración y de práctica de fe. Y dicho todo eso, presentamos esta conferencia porque creemos, yo personalmente cuando conocí a don Ramón, me impactó muchísimo su fuerte convicción de la verdad de la creación, así que del diseño inteligente. Así que creo que va a ser una conferencia extraordinaria. Muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes. Sé que muchos de ustedes a veces, o sus hijos, hoy precisamente hablaba con una persona, un líder de una congregación, y me decía que sus hijos tenían dificultades en el instituto porque creían que había un conflicto entre la ciencia y su fe y cosas así. Pues creo que esta conferencia y conferencias de este estilo tienen mucho que decir para esta sociedad que en un momento determinado ha decidido abandonar la fe en un creador que está vivo y que sigue hablando en este tiempo. Así que sin más voy a dejar que Higinio nos presente a los ponentes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, sin más dilación, presentaros a los dos ponentes. En primer lugar, vamos a empezar por el don Ramón.
Él es, don Ramón Gómez, él es licenciado en Teología desde 1987 por el Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España y también licenciado en Matemática Estadística desde 1996 por la Open University en el Reino Unido, institución en la que realizó posteriormente diversos cursos de máster en Gestión de Sistemas Informáticos. Desde 1987 trabaja como ingeniero informático al servicio de las instituciones de la Unión Europea, inicialmente como analista de sistemas y posteriormente como jefe de proyectos informáticos del Instituto Europeo de Estadística, Eurostat, donde ha dirigido el trabajo de varios equipos encargados del diseño y desarrollo de diversos sistemas destinados al cálculo de las estadísticas oficiales de la Unión Europea. Posteriormente trabajó en el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica del Centro Común de Investigaciones de la Comisión Europea, contribuyendo al mantenimiento de varios modelos científicos relacionados con la energía y el cambio climático. También es miembro no permanente del Jurado de Selección de Personal de la Unión Europea. El señor Ramón Gómez es profesor asociado del Seminario Teológico Al-Ándalus, donde imparte las asignaturas de modelos científicos de los orígenes y técnicas de estudio y pensamiento crítico. Es asimismo traductor científico y actualmente trabaja en la traducción y publicación de los artículos de divulgación científica de diseño inteligente. Está casado y es padre de 3 hijos. El doctor Alejandro García, que tengo aquí a la derecha, él es licenciado en Ciencias Químicas y capacitado como profesor de enseñanza secundaria por la Universidad de Alicante desde 1998 y doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Jena en Alemania desde el 2003. Llevó a cabo el trabajo experimental de su tesis doctoral sobre la búsqueda de fármacos a partir de productos naturales como colaborador científico en el Instituto Hans Noel de Investigación de Productos Naturales en Jena, Alemania. En Inglaterra realizó estancias postdoctorales en las universidades de Southampton y de York y fue investigador visitante en la Universidad de Leeds. En España trabaja en la industria farmacéutica, donde ha desarrollado su actividad en los campos de descubrimiento de nuevos fármacos, propiedad intelectual y asuntos regulatorios. Él también está casado, padre de 3 hijos y actualmente cursa estudios de teología a tiempo parcial en la Facultad Internacional de Teología Viste en Castelldefels. Bueno, esto es un poco el currículum de tanto el doctor Alejandro García como don Ramón Gómez. También antes de darles paso, también un poco explicaros cuál va a ser un poco el formato de lo que hoy aquí queremos dar. En un principio, la conferencia en sí más o menos durará aproximadamente 1 hora. Después de esta hora tendremos 5 minutos de descanso un poco para que podamos estirar un poco las piernas, ¿no? Y luego tendremos media hora de coloquio, en el que, bueno, pues creo que es bueno que durante la exposición tanto de Ramón como Alejandro, pues si tenéis alguna duda o alguna inquietud, que la podéis apuntar, ¿no? Porque después de la conferencia habrá, como digo, media hora de coloquio. Yo entiendo que igual a lo mejor con esta media hora igual no va a ser suficiente, ¿no? Ayer también tuvimos esta misma conferencia en la iglesia Cristo el Camino en Kelbenzu, y al final surgieron muchas preguntas. Al final tuvimos que cortar porque, bueno, pues ya nos excedíamos del tiempo. Pero os digo esto para que sepáis que ellos, después de la conferencia, van a estar aquí, ¿no? Y entonces, pues están a disposición de cualquiera de vosotros que pueda hablar con ellos para que ellos mismos puedan aclarar cualquier tipo de inquietud o cualquier tipo de pregunta que tengáis. Ya sin más, vamos a dar paso a los conferenciantes. Nos vamos a saltar las presentaciones ya que Ginio ya nos ha presentado, porque hay muchas cosas de las que hablar. Y bueno, vamos a comentar primero el propósito de nuestro ministerio. Nosotros nos dedicamos a la apologética científica del cristianismo bíblico. Esto es un mandato bíblico para todos los cristianos. Nosotros nos especializamos en ello, pero bueno, también la intención es daros a vosotros herramientas para que hagáis lo mismo. En primera de Pedro 3:15 nos dice: estad siempre preparados para presentar una defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Vale? Se trata de hacer una apologética, de defender nuestra fe de una manera razonable, de una manera razonada. La razón no tiene
no está en contra de la fe, sino realmente al contrario. La razón se libera y en su plenitud gracias a la fe, de la esperanza que hay de vosotros, porque digamos, todo lo que hacemos nosotros realmente lo que tiene de comunicar es esta esperanza que tenemos nosotros en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, porque sin todo eso digamos que nuestro ministerio no tiene sentido. En nuestro ministerio nos dedicamos a la traducción científica de materiales que están en inglés para hacerlos accesibles a la gente del mundo hispano. Se traducen libros, artículos, DVDs. Una parte también del ministerio que es bastante interesante es el asesoramiento individual. Cuando algún hermano nos dice, yo tengo problema con esto, y pues entonces un poco le asesoramos, le damos argumentos, y digamos que no dejamos un problema ni una respuesta a resolver a medias. Hay respuestas para todas las cuestiones científicas que se nos puedan plantear, ¿de acuerdo? Tenemos cursos online y presenciales, hay en Al-Ándalus, en IFSTE, en Castelldefels. Bueno, estamos diseñando una asignatura, ¿de acuerdo? Y bueno, esperamos que poderla llevar a cabo próximamente. Realizamos talleres, conferencias, seminarios, es decir, un poco lo de hoy, o escuela dominical, o trabajo de jóvenes, un poco el formato que sea. Y participación en foros online, esto también es un ministerio que creemos que tiene su interés en cuanto aparece algo publicado en algún medio de comunicación, digamos, que casi cada 2 por 3 nos esperan, esta es la prueba definitiva de evolución, esta es la prueba definitiva del Big Bang, pues entonces estar ahí presentes para, digamos, para demostrar que realmente detrás de todo el espectáculo y de todo el humo y los espejos realmente no hay sustancia, ¿no? Y bueno, todos los materiales lo tenemos en creacionismo.net, que esto es una herramienta, ¿de acuerdo? Es una herramienta donde ahí colgamos y donde donde podéis encontrar recursos sobre multitud de variedad de temas científicos. Es todo gratuito, electrónico, y bueno, ahora mismo se conecta gente de todo el mundo y utiliza estos recursos. Esta noche todos vamos a ser un poco científicos. Quiero que os pongáis la corbata de científico, la bata blanca, y vamos a trabajar seriamente como un científico, porque cada uno de nosotros va a decidir hoy una cuestión muy importante acerca del origen de la vida, cómo llegó a iniciarse la vida en este planeta. Pero antes, una palabra acerca de la ciencia. La ciencia se basa en una cosa que llamamos el principio de la causalidad, que es una cosa muy sencilla. En este gráfico se ve. La naturaleza, el universo en el que vivimos, funciona así. Todo lo que vemos son efectos debido a una causa. Kant, en su crítica de la razón pura, dijo que todo lo que sucede supone una condición previa de la cual necesariamente se deriva, siguiendo una ley. Todos los cambios suceden según la ley de conexión de causa y efecto. Y Richard Taylor, en la Enciclopedia de Filosofía, dice que es difícil negar la idea de causación. No es tan solo indispensable en los asuntos corrientes de la vida, sino también en todas las ciencias aplicadas. Este es el principio de la causalidad, según el cual todo lo que tiene un inicio tiene una causa. Pensad en todas las cosas que conocéis que tengan un inicio y veréis, sobre todo en el mundo natural, que todas ellas tienen una causa. Vamos a ver algunos ejemplos del principio de la causalidad. Por ejemplo, el viento es el causante de las dunas. El día y la noche son un efecto causados por la rotación de la Tierra. El calentamiento global es un efecto causado por el CO2, el dióxido de carbono. En la vida diaria podemos estar seguros de que los seres vivos han surgido por una causa. Vamos a la siguiente. Mientras que la naturaleza
muchas causas provocan efectos, en la ciencia recorremos el camino inverso. Examinamos los efectos, examinamos los fenómenos y de ellos deducimos su causa. Vamos a ver un momento qué es esto de la ciencia y cómo funciona. Y antes de nada quiero deciros una cosa, esto no es nada complicado. No va a salir de esta sala ninguna persona que no entienda el contenido que vamos a explicar. No importa el trasfondo científico que tengáis, veréis, la ciencia no es nada difícil. La palabra ciencia significa conocimiento. Ciencia significa conocimiento, por lo tanto, hacer ciencia significa conocer. ¿Qué cosa queremos conocer? Queremos conocer la verdad, no queremos conocer mentiras, ¿verdad? Pues la ciencia es la empresa que busca conocer la verdad sobre la naturaleza. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante dos cosas, la observación y la experimentación. La palabra más importante aquí es observación. Ciencia, conocimiento derivado de la observación. Es decir, tenemos un objetivo de la ciencia, que es el conocimiento, y un método, que es la observación. A este método lo llamamos el método científico. Eso es todo. El método científico consiste en 4 fases. Un científico, cuando quiere conocer algo, empieza por la observación. Cuando observa un fenómeno, obtiene una serie de datos. Y luego de estos datos, desarrolla una explicación, que puede ser una hipótesis, puede ser una teoría. Esta explicación debe ser confirmada mediante la experimentación. Y los resultados del experimento vuelven a ser observados. De esta observación se obtienen datos, de forma que tenemos aquí un círculo en el cual cada vez vamos refinando más la verdad. Vamos a la siguiente. La cuestión que nos ocupa aquí esta noche es el origen de la vida. Y un tratamiento científico del origen de la vida significa utilizar el método científico para determinar el origen de la vida. Es decir, que esta noche vamos a observar los datos, vamos a desarrollar una explicación y una experimentación que lo confirme. La pregunta es, ¿cómo se originó la vida? ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar a los seres vivos. Veréis muchas cosas de los seres vivos esta noche. De ahí sacaremos unos datos, una serie de características. Veremos que los seres vivos son así o asá. Luego, basado en estas características, os voy a pedir a cada uno de vosotros que desarrolléis una hipótesis científica, una explicación de cómo se originaron estas características observadas y no otras. Y luego veremos que la experimentación puede confirmar esas características. Si vamos a estudiar la vida, tenemos que saber qué es la vida. Nadie lo sabe. Curiosamente, nadie ha sido capaz de crear una definición de vida. Buscadla en Internet. No existe. Lo único que podemos definir es qué es un ser vivo. Eso sí. Después de definir qué es un ser vivo, vamos a observar sus características. Es decir, vamos a ver de qué están hechos los seres vivos. Y después, y solamente después, nos preguntaremos sobre su origen, cómo llegaron a existir. Vamos con la definición. La vida. Los seres vivos, todos los seres vivos, son un sistema cuyo objetivo es reproducirse mediante la información genética que posee. Fijaros en estas 3 palabras: sistema, reproducción e información. Quizás no os digan nada, pero son las 3 palabras que vamos a desarrollar durante esta conferencia. En primer lugar, la vida es un sistema. En segundo lugar, este sistema se reproduce. Y en tercer lugar, utiliza información. Aquí tenéis un diagrama de una célula. Lo que quiero que veáis es que hay distintas cosas. ¿Veis? Los distintos colores, las distintas formas. Todo lo que tenéis que saber de la célula es que está compuesta por distintas cosas que funcionan entre sí. Y eso se llama un sistema. Un conjunto de componentes que trabajan entre sí. ¿Qué es lo que hacen los seres vivos? Hacen muchas cosas, pero hacen una cosa que la materia inerte no hace. Las rocas no se reproducen. Los seres vivos sí que se reproducen. Y lo hacen siguiendo una información que tienen dentro de sus células. Un poco a la forma que montáis un mueble de IKEA, siguiendo las instrucciones que se os dan.
¿Cuál es la causa del origen de la vida? ¿Qué cosa ha causado un sistema que se reproduce por medio de información? Esa es la pregunta que quiero que os hagáis esta noche. Hay una teoría, que es la teoría de la evolución, que dice que estos sistemas surgieron por fenómenos naturales, que la vida es el resultado, pues yo qué sé, que había un charco sucio y cayó un rayo y salió un ser vivo. Eso es la teoría de la evolución, concretamente la evolución biológica. Dice que la vida fue originada por una causa natural. Hay otra teoría científica que se llama el diseño, que dice que un sistema que se reproduce por información requiere un diseñador inteligente. De forma que esta noche tenéis que escoger entre estas dos. No hay más. No hay más. Es fácil decidirse. Vamos al siguiente. Muy bien, ¿qué queremos decir cuando decimos que la vida, un ser vivo, es un sistema? Queremos decir que los seres vivos están compuestos de muchas cosas. Mirad, un organismo, nosotros, por ejemplo, estamos compuestos de sistemas y aparatos. Por ejemplo, el sistema nervioso o el aparato circulatorio. Pero es muy complicado estudiar estos sistemas, por lo tanto tenemos que estudiar cosas más pequeñas, que son los órganos, porque los sistemas y aparatos están compuestos de órganos. Por ejemplo, el cerebro, el corazón o los intestinos son órganos. También son muy difíciles de estudiar porque son muy complicadas. Pero estos órganos están compuestos de tejidos. El tejido muscular, el tejido óseo, el tejido nervioso. Todo nuestro cuerpo son tejidos, incluso los huesos. Y estos tejidos están compuestos de células. De forma que todo nuestro cuerpo está compuesto de células. Y la célula es la unidad básica de la vida. Todo lo que hacemos, correr, dormir, comer, soñar, todo tiene su reflejo en el interior de las células. De forma que esta noche vamos a viajar al interior de las células y vamos a ver qué hay en el interior de la célula que hace que sea posible la vida. Y luego preguntaremos cómo esas cosas que están dentro de la célula han llegado a existir. Mirad, hace unos años la revista Cell publicó un número dedicado a este tema. Máquinas macromoleculares. Vamos a ver los titulares de algunos artículos de este número. Decía, la célula como conjunto de máquinas proteínicas, las polimerasas y el replisoma, máquinas dentro de otras máquinas, mecanismos del esplizosoma, motores, relojes, muelles y otros. ¿De qué está hablando? No lo sé, pero mirad, máquinas, motores, relojes, muelles en el interior de las células. Este señor es Bruce Albers, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias y editor jefe de la revista Science, una de las revistas más prestigiosas del mundo. Y dice así, ¿por qué denominamos máquinas proteínicas a los grandes sistemas que llevan a cabo las funciones de la célula? Máquinas proteínicas dentro de la célula. Porque, al igual que las máquinas inventadas por humanos, estos sistemas contienen partes que funcionan con un alto grado de coordinación. Máquinas moleculares. ¿Qué es eso? Mirad, os presento a las bacterias. Por cierto, esta noche quiero que aprendáis 3 términos científicos. 3, solo 3, ¿de acuerdo? El primero es bacteria. Y para acordaos, entender lo que es una bacteria, quiero que os fijéis que la palabra bacteria empieza por B, como... ¿Cómo qué? Bicho, muy bien, los que estudiasteis ayer. Una bacteria es un bicho, es un animal, ¿de acuerdo? Yo soy un bicho, yo soy un animal compuesto de 3.000 millones de células, pero la bacteria solo tiene una, es muy pequeñita, no las podemos ver con nuestros ojos, se necesitan 500 bacterias para hacer 1 milímetro, 1 milímetro es la raya de un lápiz. Y se necesitan 1 billón de bacterias para pesar 1 gramo. Y sin embargo, la tercera parte de nuestro cuerpo está hecho de bacterias. Nosotros somos 1/3 de bacterias. Mirad qué bonito. Hay algunas bacterias que se desplazan propulsadas por una hélice similar a la hélice de un barco, formado por flagelos. Mirad, esto es el flagelo de una bacteria. Es como un látigo. El diámetro es de unos 20 nanómetros. Se necesitan 50.000 flagelos para hacer 1 milímetro y el flagelo permite a la bacteria desplazarse a velocidades de 250 kilómetros por hora, a la escala de la bacteria, naturalmente.
¿Cómo lo consigue? ¿Cómo puede un bicho tan pequeño correr tanto? Este es su secreto. Lo que estáis viendo ahora mismo es un motor. Es un motor que los científicos han encontrado dentro de las bacterias. Un motor en miniatura. Esto es una película. Vamos a ver. Estos son bacterias. ¿Veis cómo se mueven? ¿Veis el flagelo, la cola, como un espermatozoide? ¿Veis cómo pueden cambiar de dirección rápidamente? Los científicos se han planteado ¿por qué? ¿Cómo hacen las bacterias para navegar de esta forma? Si pudiéramos ver una bacteria y meternos dentro de ella, esto es lo que veríamos. Tienen un flagelo que gira a una velocidad enorme y este flagelo está siendo propulsado, esto se llama filamento y ahí tenemos el gancho. Y en el interior tenemos este motor, un auténtico motor, ¿veis? Tiene un cuerpo basal, igual que los motores de hoy en día. Tiene varios ejes, tiene un eje principal, tiene varios anillos que están encastrados en las membranas de la célula. ¿Veis cómo gira? Hay una parte del motor que gira y la otra que está estática. Y este es el estator, la parte estática, y está siendo movido no por gasolina, sino por protones. Ese es el rotor, es la parte que gira del motor. Y eso es un protón. El protón se filtra por la membrana y se introduce por este... perdón, he parado sin querer. Bueno, los protones son estas pequeñas motas blancas que se filtran por la ventana, caen por aquí e impulsan esta ruedecita. Esto se consigue gracias a la distinta presión protónica que hay fuera de la célula y dentro. Ese es el flujo de protones que es el que hace girar el motor. Esto es una fotografía del motor. Aquí estáis viendo la realidad. Es una fotografía tomada con el microscopio de electrones. Esto es otra vez. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. Incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores fuera borda en las lanchas, tiene una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice. Y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. En este dibujo veis un esquema del flagelo bacteriano, del motor que mueve al flagelo bacteriano. ¿Veis las distintas piezas diseñadas con distintos colores? ¿Vosotros creéis que esto se ha hecho por casualidad, porque cayó un rayo en un charco? Este motor es un motor rotatorio, igual que el motor del Mazda RX-8. Yo no entiendo de coches, pero me han dicho que es así. Es un motor bidireccional que se invierte el giro en un cuarto de vuelta. Está formado por 20.000 piezas de 40 tipos distintos. Está impulsado por protones y se mueve a 1.000 revoluciones por segundo. Quiere decir que en un segundo da 1.000 vueltas y puede propulsar a la bacteria a 250 kilómetros por hora. Por eso algunos científicos lo llaman la máquina más eficiente del universo. Pero este motor no es la única máquina que hay dentro de las células. Tenemos una máquina llamada kinesina. Kinesina es como un cartero que lleva paquetes de un sitio para otro. ¿Veis?
esta gran bola a la izquierda, arriba a la izquierda, esto es un paquete que la máquina está transportando de un lugar a otro de la célula, normalmente del núcleo hacia la periferia. La parte de abajo, lo que veis es como una autopista, como un camino, se llama microtíbulo, pero es por un camino por el cual esta máquina va caminando. Y estas dos cosas que hay aquí, ¿qué diría yo? Son como los pies que caminan, y esto, bueno, mejor vamos a verlo. Ahí está, ¿lo veis? La esfera roja es la carga que está llevando y está caminando por este microtúbulo. Esto es una película, vamos a verla. ¿Veis los pies cómo caminan? ¿Ah? Esto está formado de piezas, no es un ser vivo. Y con las manos tiene agarrada la carga y no sabemos cómo, pero él sabe a dónde tiene que llevar esta carga. Es como un cartero que está llevando un paquete y camina, da 100 pasos por cada segundo. Y este camino por el que va es un camino que se forma automáticamente mientras él va caminando. No sabemos cómo lo hace, pero es así. Esta es la kinesina. Mirad cómo camina. Imaginaros que da 100 pasos cada segundo. Bien, algunas observaciones. Hemos visto que todos los seres vivos estamos hechos de células que funcionan basadas en complejas máquinas. Dentro de nuestras células hay máquinas, y que las máquinas moleculares son un ejemplo de sistema sofisticado formado por múltiples componentes, 20.000 piezas que tiene el motor. Ahora tenemos que preguntarnos cómo se originaron estas máquinas, porque según el principio de la causalidad, todo lo que tiene un inicio tiene una causa. ¿Qué causa puede haber creado estas máquinas? A vuestro juicio, un motor. Cuando veis un motor, ¿qué pensáis? ¿Cómo se ha originado? ¿Que ha sido por casualidad? ¿Que ha sido un fenómeno natural? Bueno, una filosofía llamada naturalismo o la teoría de la evolución piensan que fue un fenómeno natural el que creó las máquinas moleculares. Este fenómeno natural normalmente lo llaman evolución química. Y viene a decir que la materia inerte por sí sola se transformó en seres vivos compuestos de máquinas. Este señor se llama Richard Dawkins, es el vicepresidente de la British Humanist Association y escribe en su libro El relojero ciego: la biología es el estudio de cosas complicadas que poseen la apariencia de haber sido diseñadas para un propósito. Y nosotros decimos, amén, amén. Las cosas que acabamos de ver tienen la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito. Sin embargo, él dice que no fueron diseñadas por un agente inteligente. Dice que fue la selección natural, el relojero ciego, porque no prevé ni planifica las consecuencias, no tiene propósito y, a pesar de todo, los resultados vivos de la selección natural nos provocan una sobrecogedora impresión con su apariencia de diseño. Todos los científicos del mundo están de acuerdo en que las máquinas que hay dentro de las células tienen la apariencia de diseño. La cuestión está si este diseño ha sido obra de un diseñador o de un rayo que cayó en un charco sucio. Esta es la teoría del diseño. Dice que se necesita una inteligencia para construir una máquina. Y para los creyentes, esta inteligencia es el Dios creador de la Biblia. Génesis 1:25 dice que Dios hizo los animales, y yo he intercalado ahí las palabras, las máquinas moleculares de los animales. William Pelly, 1802, escribió un libro en el que decía: si ustedes miran un reloj y ven que tiene muchas partes, y que las partes se combinan para marcar la hora, ¿no le lleva eso a deducir que hubo un relojero? Bueno, yo soy químico orgánico, ¿no? Entonces, vosotros habéis visto desde las células, yo todavía me dedico a ir todavía más pequeño, ¿no? Digamos, al material a que te componen estas máquinas, ¿de acuerdo? Ahora nuestras máquinas son de acero, o pueden ser de plástico, o de un polímero, qué sé yo, ¿no? El tema del origen de la vida, lo que ha dicho Ramón sobre el rayo que cae sobre un charco, es que realmente es la teoría, y hay poco más, es muy sofisticada, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos es que realmente no hay una teoría que explique cómo se originaron siquiera el material que forman las máquinas que ha explicado Ramón, ¿vale? Las teorías, las distintas teorías que hay se refutan entre sí,
Es decir, que un científico tiene una teoría, pero luego viene otro que dice, no, tu teoría no vale por esto. O sea, es que ni siquiera yo como creacionista me tengo que meter a refutar las teorías de nadie porque todas se están refutando entre sí. De ahí viene que incluso científicos, digamos, el científico que descubrió, digamos, la forma del ADN, que luego veremos, ¿no? Él incluso planteaba que esto ha tenido que tener un origen extraterrestre. Y esto es una de las teorías que científicos, digamos, que les resulta, incluso Richard Dawkins, resulta interesante. Puede haber un diseñador inteligente, pero tiene que haber venido de otro planeta. Y por eso, no sé si habéis oído hace poco que han mandado una sonda a un asteroide, no, un meteorito, ¿de acuerdo? De ahí está el interés, porque en la Tierra no se pueden formar esos productos químicos, porque el oxígeno los destruye. Y entonces tienen que buscarse, bueno, pues si no pueden haberse formado en la Tierra, tienen que buscarse al extraterrestre. Claro, yo no puedo ir a mirar los planetas. Digamos que la solución al problema lo tienen que poner lo más lejos posible para no ser yo capaz de hacer de poder demostrarlo experimentalmente. No sé si me seguís, ¿vale? Pero bueno, el argumento más devastador que nos ha hecho Ramón con todo esto es cómo han aparecido las máquinas, porque si tú a una de esas máquinas le quitas una piececita ya deja de funcionar. Ya no le ofrece a la célula ninguna ventaja. Entonces la teoría de la evolución lo que dice es que esos sistemas se van generando por errores poco a poco, digamos, dentro de la célula. Lo que pasa es que esa célula no le conviene tener ese sistema hasta que no esté totalmente terminado. Entonces lo que es la selección natural no puede explicar esos sistemas. Muy bien, hemos hablado de los sistemas y hemos hablado de los sistemas que hay dentro de la bacteria. Recordad, un organismo está compuesto de sistemas y aparatos, que están compuestos de órganos, que están compuestos de tejidos, que están compuestos de células, y dentro de las células hemos visto que hay máquinas que realizan las principales funciones, como la kinesina o el motor del flagelo bacteriano. Pero nuestra pregunta acerca de los orígenes queda ahí. ¿Cómo se origina una máquina molecular? ¿De dónde saca la bacteria estas máquinas? El doctor Bruce Albert dice que la química que hace que la vida sea posible es mucho más elaborada y sofisticada. ¿Por qué dice esto? Porque estas máquinas se construyen a sí mismas. ¿Ves? Este es el motor. El motor se encastra dentro de estas dos capas que son las membranas de la célula, la membrana interior y la membrana exterior. ¿Cómo hace la célula para construir un motor? Mirad, el motor está formado por 20.000 piezas. Aquí viene la segunda palabra científica que quiero que aprendáis esta noche. Se llama proteína. Y la forma de acordarse de qué es una proteína es que veis que empieza por la letra P. Proteína empieza por P, igual que pieza. Muy bien, los que estuvisteis ayer, todavía os acordáis. Las proteínas son las piezas que forman las células y, por tanto, las piezas que forman nuestro cuerpo. Todos nosotros estamos hechos de proteínas. Si pudierais desmontar mi cuerpo, todo lo que tendríais es un gran montón de proteínas. Las proteínas tienen formas rarísimas, pero encajan unas con otras perfectamente para formar estas máquinas. ¿Veis? Se ha construido ya la primera corona. Las piezas se fabrican en lugares distantes y se transportan mediante camiones. Igual que hoy los coches se fabrican, qué sé yo, las ruedas se fabrican en Alicante y el chasis se fabrica en Vigo y luego se llevan todas las piezas a Valladolid y allí se ensamblan. Pues las células hacen lo mismo, fabrican distintas piezas en distintas partes de la célula y luego las ponen juntas en un momento determinado. Los camiones circulan por una red de autopistas. No son camiones, es la kinesina que hemos visto antes que transporta las piezas para arriba y abajo. Bien, ya tenemos la primera corona que se ha formado. Una vez que tienen la primera, la bacteria da la orden de que se inicie la fabricación de la segunda pieza. Las células pueden fabricar miles de piezas distintas, pero solo fabrican las que se requieren. Y cada pieza tiene la forma, tamaño y propiedades exactas para desempeñar su función en el motor. Dentro de una célula no se pueden soldar las piezas del motor. La razón por la cual estas piezas funcionan y se pegan unas a otras es su forma. Es un poco como si pensáramos en la mano y el guante. Una mano y un guante no necesitan pegamento para estar unidos. Es la forma de la mano y la forma del guante que hace que se unan. Lo mismo sucede con estas piezas.
Las piezas se fabrican una a una, justo en el momento en que son necesarias. Esto es una técnica de fabricación que inventaron los coreanos que se llama just in time. Es decir, fabricar una pieza en el momento en el que en la cadena de montaje será necesaria. La base del motor ya está acabada y la célula realiza un control de calidad, igual que en una fábrica. Se ha fabricado parte del motor y hay que ver si está bien hecho o no. Entonces, lo que hace la célula es que sacude el cuerpo basal, o sea, le da una sacudida para ver si está bien hecho, para ver si está sólido. Y si se rompiera, pues es que no está bien hecho. Se desmonta y se vuelve a empezar la fabricación del motor. Si detecta la presencia de algún error, detendrá la construcción y reciclará las piezas. Por la parte inferior de la base se inserta un pequeño cilindro. ¿Lo veis ahí, de color blanco? Ese cilindro va a servir para fabricar el resto del eje. Bajo el cilindro se coloca una jeringa, que se llama Type 3 Secretory System, que inyecta una a una 5 nuevas piezas. Estas 5 piezas se van a enlazar y van a formar un capuchón. ¿Veis? La flecha señala el lugar donde se va a formar un capuchón. Un capuchón que es como un taburete de 5 patas. Son 5 piezas distintas, se lanzan con una jeringa y ellas solas se ensamblan y forman un taburete. ¿Y para qué forman un taburete? Bueno, las patas se usan como pinzas para colocar las otras piezas. Ahora veréis. Esto es una película. Ahí veis el taburete. Mirad en el lado derecho ahora. En el lado derecho, ¿veis el taburete cómo está moviendo las patas? Pues lo que está sucediendo es que por dentro de este tubo, el Type 3 Secretory System, esta jeringa, está lanzando las piezas hacia arriba. Las piezas entran por el interior del tubo. Dale otra vez a la película. Y al llegar arriba, las patas del taburete colocan a cada pieza en su sitio, de forma que el taburete va rotando poco a poco y al mismo tiempo que rota, va colocando las piezas en su sitio. Estáis mirando en el lado derecho, por favor. ¿Ah? ¿Veis cómo las patas del taburete colocan cada pieza? En el lado izquierdo vemos lo mismo, pero el lado izquierdo vemos lo mismo, visto desde arriba, como si la tapa del taburete fuera transparente. ¿Veis cómo salen las piezas de dentro del interior? Así es como se forman unas 17 o 18.000 piezas. Se colocan cada una en su lugar exacto gracias a este taburete. Aquí está construyendo el eje, ha construido el eje, y ¿veis cómo el capuchón salta? Pues es porque este capuchón ha acabado su trabajo y ahora se forma un segundo capuchón encargado de la construcción del codo. El codo es la parte crucial del mecanismo. Su forma, inclinación, resistencia y flexibilidad parecen haber sido calculadas por un ingeniero. El codo se ha formado, el segundo taburete se va, será reciclado. Se forma un tercer taburete. ¿Veis ahora en el interior del tubo por donde están subiendo las piezas? Esto es una película. Ahí está. Si entramos dentro de la célula, veremos cómo la célula empieza a fabricar las piezas, las asambla ella sola, como si fuera un operario en una cadena de montaje, una a una, cada una en su lugar, con su forma exacta. Ahora se coloca este cilindro y desde abajo hay un mecanismo que va a empezar a lanzar estas primeras 5 que forman el capuchón, y el capuchón empieza a girar para formar el eje. Cuando ha acabado el eje, este capuchón se desprende, se forma un segundo capuchón que va a formar el arco, esta junta universal, y cuando acaba, no sabemos cómo sabe cuando acaba, pero lo sabe, se desprende y vuelven a enviar otras 5 piezas distintas de las anteriores que al llegar arriba, no sé cómo, pero saben unirse y saben formar este taburete y saben utilizar sus patas como pinzas para ir colocando las otras 17.000 piezas que forman el látigo, que será la hélice que propulsará a la bacteria. ¿Esto se ha hecho solo? Vosotros juzgaréis. Existe un ordenador central que coordina la actividad de todos los motores simultáneamente, naturalmente, porque una bacteria es como un avión que tiene motores en el lado derecho y en el lado izquierdo. Si arranca los motores del derecho sin arrancar los del izquierdo, no va a volar. Hay que coordinar la actividad de todos los motores. Bien, hemos visto que todos los seres vivos estamos hechos de células que funcionan basadas en complejas máquinas en miniatura y que las células construyen estas máquinas moleculares fabricando miles de piezas. Estas piezas se llaman ¿cómo?
proteínas que encajan perfectamente entre sí. El proceso de fabricación, transporte y ensamblaje se compone de varias fases secuenciales y lógicas. Ahora tenemos que preguntarnos cómo se originaron las cadenas de montaje de las máquinas moleculares, cómo se origina una cadena de montaje en la vida real, qué cosa puede causar la existencia de una cadena de montaje. Bueno, la evolución dice que esto fue una causa natural, dice que fue un fenómeno natural, el viento, la lluvia, no sabemos exactamente qué, el que creó esta cadena de montaje de la máquina molecular. Esta teoría se llama evolución química y viene a decir que la materia inerte por sí sola se transformó en seres vivos que se reproducen usando cadenas de montaje automatizadas. Este señor Richard Dawkins, ya le conocéis, él dice que estas cosas tienen apariencia de diseño, pero que no implican la existencia de un diseñador. La teoría del diseño inteligente dice que se requiere una inteligencia para poder generar una cadena de montaje de una máquina molecular. Y para los creyentes esta inteligencia es el Dios creador del libro del Génesis. Dios hizo las cadenas de montaje de las máquinas moleculares de los animales. Este señor es William Paley, ya le conocéis. Bueno, yo lo que más me impresionó de cuando estaba viendo las diapositivas de Ramón es, claro, yo trabajo en control de calidad ahora y que la célula misma también tiene control de calidad, ¿no? Como habéis visto es como un baile, ¿no? Orquestado dentro de la célula y digamos, este problema de la cadena de montaje lo que hace es hacer, el problema que hemos visto de que la máquina tiene que estar totalmente terminada para que sea funcional, eso digamos que lo hace todavía, lo magnifica, digamos, ¿no? Digamos que la célula es como una fábrica, pero lo que no he dicho es que es una fábrica un poco particular porque es una fábrica capaz de fabricarse a sí misma. ¿De acuerdo? Y digamos, lo que dicen los evolucionistas es que esto es cuestión de... Eso se hace por mutaciones aleatorias. Hay un pequeño error en la información y esto hace que salga algo, digamos, que es erróneo pero positivo. Pero esto no es lo observable experimentalmente. Cuando vemos una mutación en un organismo, en todos los casos lo que sucede es que una de las piezas se forma mal, es errónea, pierde, digamos, especificidad, no se combina tan bien contra las otras piezas o que la cadena de montaje lo que hace es que se bloquea o funcione mal. ¿De acuerdo? Y para mí lo más interesante es ver cómo, digamos, qué es lo observable. Los mismos evolucionistas nos dicen, esto es lo observable. Lo que tú puedes observar es que hay un diseño. Ahora bien, es una posición, digamos, que se dice a priori, que dice, no puede ser. ¿De acuerdo? Cuando tú empiezas a buscar, como no puede ser, entonces voy a ver cómo me lo monto, ¿vale? Perdón que hable así, para ofrecer una explicación plausible. Pero realmente cuando tú analizas esa explicación, se necesita muchísima fe, ¿vale? Porque no corresponde con lo que se observa. Las mutaciones lo que hacen es que se pierda información en la célula, no que se gane nunca. Muy bien, hemos cubierto 2/3 de la conferencia, nos falta 1/3. La tercera parte va a versar sobre la información, porque los seres vivos se reproducen basados en información. Vamos a ver qué es esto de la información. Ya sabéis que un organismo está compuesto de sistemas y aparatos, compuestos de órganos, compuestos de tejidos, compuestos de células, formados por máquinas, compuestos de proteínas. Y ahora deberíamos preguntarnos, ¿cómo se origina una proteína? Estas piezas que habéis visto que se ensamblan solas, ¿de dónde han salido? Salen de la información. Vamos a pensar un momento en qué es esto de la información. Aquí tenéis varios tipos de información. Información visual, periódicos, hablada, señales de tráfico. Vamos a pensar un momento en un tipo de información muy específica que es la información escrita. Aquí tenéis varias formas de información escrita. Supongamos que yo tengo una idea en mi mente y quiero que esta idea pase a la mente de otra persona. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues le digo, apaga el teléfono. Yo tengo 3 hijos adolescentes que se pasan el día con el teléfono móvil. Y cuando les digo, apaga el teléfono, ¿sabéis lo que hacen? Lo mismo que los vuestros, ¿eh?
Me cuesta horrores que apaguen el teléfono. Mirad lo que está pasando aquí. Esta persona le está diciendo a la otra, apaga el teléfono. ¿Cómo hace la información para ir de la mente de una persona a la mente de otra? Quiero que hagamos un experimento científico, aquí mismo y ahora. Vamos a hacer un experimento de transmisión del pensamiento. Yo tengo en mi mente un pensamiento que lo voy a transferir a vuestras mentes ahora mismo. Quiero un momento de silencio y mucha concentración porque vais a recibir una idea en vuestra mente. R-O-M-A. ¿Lo habéis pillado? Ahora tenéis en vuestra mente la misma idea que había en mi mente. ¿Cómo lo he hecho para transferir este pensamiento? Hablando, ¿verdad? He dicho, ¿qué es lo que he dicho? ¿Qué cosas he dicho? He dicho letras, ¿de acuerdo? Bien, estas letras parece que son las que llevan la información, pero no es así. Y os lo voy a demostrar haciendo la segunda parte del experimento. Voy a transmitir ahora otra idea que hay en mi mente a la vuestra, ¿vale? Concentración, por favor. A-M-O-R. ¿Lo habéis pillado? Ahora tenéis el segundo pensamiento. ¿Es lo mismo que antes? No. ¿Cómo que no es lo mismo que antes si he utilizado las mismas letras? Exactamente. Muy bien. ¿Quién ha dicho eso? Muy bien, chaval. Estupendo. Tenemos un científico en potencia. Tenemos un científico en la sala. Rápidamente ha observado que las he ordenado de distinta manera. Por lo tanto, lo que conlleva la información, sí son las letras, pero es principalmente el orden en el que aparecen. Los seres humanos, los seres inteligentes, transmitimos información ordenando, secuenciando letras en un orden muy concreto. Tenemos ideas y formulamos palabras. Por ejemplo, apaga el teléfono. Y estas palabras están compuestas de letras. Estas son las letras que yo he utilizado para decir apaga el teléfono. Pero luego utilizamos máquinas para transmitir la información. Y para utilizar estas máquinas, como por ejemplo los ordenadores o el telégrafo, codificamos nuestras letras en símbolos. Ahí abajo veis escrito apaga el teléfono con el código. ¿Qué código es ese? El código Morse. Ya le conocéis. Podríamos utilizar otro código, que es el que utilizan los ordenadores, el código binario. Estos ceros y unos ahí son la representación de apaga el teléfono con el código binario. De forma que tenemos ideas, por ejemplo, el teléfono, que formulamos en palabras del idioma español. El idioma español, para formular estas palabras, utiliza 27 letras, las cuales combinamos, y a veces representamos estas letras con códigos para que una máquina pueda transferir la idea de un lugar a otro. Bueno, pues las células hacen lo mismo. Las células hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, para construir un motor utilizan proteínas, piezas. Y aquí viene la tercera palabra que quiero que aprendáis esta noche. Es la última. Es la palabra aminoácido. Aminoácido. ¿Veis que empieza por la palabra, por la letra A? Aminoácido empieza por A como abecedario. Muy bien, los que estuvisteis anoche. Cuando yo digo aminoácido, vosotros tenéis que pensar abecedario, aminoácido, porque los aminoácidos son letras. Funcionan como letras dentro de la célula. Ahora lo veréis. Y estos aminoácidos se pueden representar con un código de la misma forma que los ordenadores utilizan el código binario. La célula utiliza el código tetrario, un código que contiene 4 caracteres: la letra A, la C, la G y la T. Aquí veis la palabra pan escrita, es decir, codificada de distintas formas. Arriba, utilizando el lenguaje español, en la segunda línea, el código Morse, en la tercera, el código binario, y en la cuarta, el código genético. Con el código genético podemos escribir lo que queramos y le podemos explicar a la célula lo que queramos y la célula lo entenderá si supiéramos utilizarlo. La información genética, según la Wikipedia, dice que la molécula del ADN contiene la información genética usada en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos conocidos
y es responsable de su transmisión hereditaria. Lo que estáis viendo ahí es una molécula, es decir, un conjunto de átomos que están pegados dentro del núcleo de la célula. Y en el interior de esta molécula, no sé si veis estas barritas de color lila, todas las cosas que veis de color lila, ahí están las letras que se utilizan para construir las piezas, las proteínas que se utilizan para construir las máquinas. Aquí veis que esta cadena es como una escalera de cuerda enrollada y en el interior, en los eslabones, están las letras. ¿Y cómo lo hace la célula para construir una pieza de una máquina? Mirad, en la parte de... No sé si tengo una película después, quizás voy a ir rápidamente a pasar la película que viene después. Ahí está, me la he pasado. Ahí. Años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente. Con animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras del ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera especial. Cadena, dentro de la célula, todo va de cadenas enlazadas, de collares de cositas. Estas cadenas se llaman polímeros y tienen distintos nombres, pero nosotros lo único que tenemos que ver que son cadenas de cosas. La cadena de arriba es la que tiene las distintas letras A, C, G y T. La cadena de abajo, es decir, esto que veis aquí abajo, esto es el principio del cuerpo de un ser vivo. Aquí se está formando un bebé. Aquí se está formando un bebé o un cangrejo o una rosa. No lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que hace esta máquina? Lee las tres primeras letras arriba a la izquierda y, según lo que sean estas tres letras, coloca aquí abajo una pieza, uno de los aminoácidos. Ahora quisiera volver a la anterior para verlo mejor. Muy bien. Mirad. Empezamos arriba a la izquierda. ¿Veis que las letras son A, U, A? ¿Tenemos biólogos en esta sala? ¿No? ¿Veis el uracil? Es para que sepáis que es el ARN mensajero lo que estamos hablando aquí. ¿No? Bien. A, U, A. Entonces la célula dice, A, U, A significa que la primera parte que tengo que colocar, la primera pieza que tengo que colocar es isoleucina. Por lo tanto, esta pieza de aquí es isoleucina. Esta es la primera parte del futuro ser vivo. Yo no sé si lo que está haciendo aquí es construir las uñas de los dedos de los pies o el corazón, pero está construyendo un ser vivo según las instrucciones que están escritas arriba. El segundo triplete es UCU. Entonces dice, UCU significa que tengo que poner una cisteína. Y así va completando el resto
hasta tener toda una... Vamos a lanzarla otra vez, Dani, por favor. Evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente. Con animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras del ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado. Hemos visto que todos los seres vivos estamos hechos de células que funcionan basadas en complejas máquinas en miniatura y que las máquinas moleculares son un ejemplo de sistema sofisticado, que todos los seres vivos llevamos en nuestras células las instrucciones necesarias para construir nuestros cuerpos. Es así como se construyó el cuerpo de mi hijo. Yo puse en una célula las instrucciones para construir el cuerpo de Dani. Y una serie de máquinas automáticas, robots, sin cerebro, fabricaron el cuerpo de mi hijo siguiendo las instrucciones que yo le di. Bueno, que me dio mi padre. Las instrucciones están escritas usando un código compuesto de 4 caracteres, A, C, G y T. En el hombre, más de 3.000 millones de caracteres. Para construir un ser humano hacen falta 3.000 millones de letras. Ahora yo os pregunto, ¿cómo se han puesto juntas 3.000 millones de letras exactamente en el orden en el necesario para que una máquina las procese y forme el cuerpo de un ser vivo? ¿Surgió el ADN a partir de la materia inerte de forma espontánea? ¿Qué características habéis observado en el ADN que conducen a creer que se originó espontáneamente a partir de la materia inerte? ¿O qué fenómenos naturales han causado la existencia de la información codificada en el ADN? ¿Cómo se generó esta información genética? Bueno, la teoría de la evolución dice que fue por una causa natural. Fue un fenómeno natural el que creó la información genética
codificada. Mutaciones, errores de copia, quién sabe. La teoría del diseño inteligente dice que se requiere una inteligencia para poder generar toda esta información. Cuando vemos un libro escrito, cuando vemos las letras que tienen sentido, decimos, esto ha sido creado por un autor. Bueno, pues el ADN es un libro escrito con 3.000 millones de letras que explica cómo se forma el cuerpo de un ser humano. Para los creyentes, esta inteligencia es el Dios creador. Génesis 1:25, Dios hizo las instrucciones de funcionamiento de las máquinas moleculares de los animales. Sí, bueno, vamos cerrando un poquito. Hay un montón. A ver, ¿habéis visto estas piezas que se van uniendo, que son esos aminoácidos que empiezan por la A y tal? Yo he trabajado con estas cosas en el laboratorio y juntarlas no es tan fácil. O sea, necesitas reactivos que luego generan desechos y estas enzimas tienen la forma para hacer que esa reacción suceda de forma natural. Una reacción que no va de forma natural. Realmente cuando hay agua lo que hace es romper ese enlace, ¿vale? Esto es una pequeña curiosidad, ¿no? Pero lo más fascinante de todo esto es que en el ADN está la información de qué forma tienen las piezas moleculares, cómo se montan, también cómo reaccionar al medio ambiente. Y realmente el ADN lo que es software. Software, y lo que tenemos en la célula son ordenadores, no como ordenadores, son realmente ordenadores, tienen una entrada de datos, una capacidad de procesar datos y después una salida. Hace un señor que se llama Craig Venter, que es un científico americano que es el primero que secuenció el ADN de un sistema vivo. Este señor, es que no me da tiempo a hablar de todo esto, lo siento, pero este señor lo que ha hecho últimamente, es diseñar un ADN sintético y han puesto el ADN sintético dentro de otra bacteria y lo ha diseñado de manera que ese ADN sintético toma el control de la célula. Este señor lo que ha demostrado es que realmente la célula funciona así, digamos, es un programa de software. Tú tienes un ordenador, que es la maquinaria celular, todas estas máquinas que lee, que copia, que lo expresa. Eso es común en todos los seres vivos, muy común. O sea, tanto los moluscos como las personas, como las bacterias mismas, tienen el mismo sistema de leer esa información. Lo único que cambia es la información que hay dentro en el sistema, ¿de acuerdo? Eso, digamos, es lo observable. Y una cosa que también es observable es que desde hace 13 años hay abierto un concurso, un premio que se llama Origen de la Vida, cuya pregunta es, el premio consiste en responder a la pregunta cómo la naturaleza inanimada, prebiótica, antes de la vida, prescribió o programó el primer genoma. ¿Cómo es posible que la naturaleza inanimada pueda programar un programa de software? Y este premio, a pesar de tener una dotación de $1 millón, está desierto durante 13 años, que lo han tenido que, digamos, de momento, porque no entra ninguna contribución que pase el primer examen. Esto es un problema y es conocido en la ciencia. Es decir, no hay una teoría de cómo es posible generar un programa informático a partir del caos, a partir del azar, digamos, ¿de acuerdo? Y esto es una cuestión que directamente se ignora, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a acabar con una cita bíblica. Pablo escribió a los romanos lo siguiente: lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Esta noche vosotros habéis visto con toda claridad el eterno poder y divinidad de Dios y lo habéis entendido por medio de las cosas hechas, tal como Pablo escribió hace más de 2000 años a los romanos.
dos cositas que quiero decir. Una, se nos ha dado una página de internet para los más entendidos que quieran seguir con este tema. Algunos ya estamos requete convencidos, no necesitamos seguir mucho más, porque es así. Pero otra cosa es que me han dicho los ponentes que al acabar todo esto, una vez que se hagan las preguntas y todo, están dispuestos a charlar con quien quiera, con quien tenga. Lo que pasa es que aquí hay más de 800 personas, espero que no quieran todos hablar con ustedes, si no, pero están dispuestos a hablar con quien quiera. La verdad es que es una gozada. Muchísimas gracias, no sé cómo decirlo, gracias de parte de todos y de parte nuestra. Y bueno, quizás dejamos un minuto o dos, no mucho más, porque si no es que hay muchísimas personas. ¿O le parece empezamos el coloquio directamente? Pues empezamos el coloquio directamente. Creo que sí. Si alguien necesita irse, se puede ir tranquilamente, pero vamos a empezar el coloquio. Vamos a guardar un poquito de silencio. Habrá un micrófono para que las preguntas se puedan hacer en voz alta. Creo que las conclusiones las tiene que sacar cada uno, pero las preguntas las podemos hacer en voz alta. Así que, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede ponerse de pie o levantar la mano y le llevarán un micrófono. Habrá dos áreas de micrófonos, ¿verdad? Otro por este lado. Bien, empezamos entonces el turno de preguntas. Sí. Sí. La ciencia sabe que existen motores y entienden la complejidad del cuerpo humano, pero no tienen una explicación científica concreta sobre qué lo ha creado. La que es más explicativa es la teoría de la evolucionista, ¿no? ¿La ciencia y religión al final son compatibles o la ciencia es demasiado joven para comprenderla? La ciencia sí tiene una explicación de cómo se genera un motor. En nuestra vida diaria, nuestra experiencia normal, vemos que todos los motores surgen de la inteligencia. Si hubiéramos encontrado este motor en Marte, nadie dudaría que existe vida inteligente fuera de la Tierra. El problema es que hemos encontrado este motor en el interior de la célula y que el único autor de este motor tiene que haber sido un creador. Esa es la razón por que la evolución niega que haya un creador, pero es una razón religiosa, es una razón ideológica, es una razón atea. La ciencia nos dice que un motor solo puede haber sido causado por la inteligencia. Así es, solo es una razón de fe, ¿no? La evolución sí. La creación es una razón de fe. La creación es una razón de fe, igual que la evolución, sí. Amén. Creo que tiene, señor. Bueno, yo creo que cuando vemos un poco todo, creemos que al final, cuando analizamos todo, cualquier cosa, llegando a lo más básico, cuando no encontramos las respuestas decimos que es Dios, evidentemente. Porque, claro, no es que no haya respuesta. Yo creo en Dios. Creo que es el creador de todo. Pero evidentemente, cuando la ciencia no encuentra la respuesta, entonces es cuando se le da a Dios ese lugar. Y cuando la encuentra también, porque es Dios quien lo ha creado. Pero la creación, que en este caso era lo que se estaba discutiendo, la creación ha sido, digamos, prolongada en el tiempo o fue tajante. Esa es mi pregunta. O sea, ¿o sucedió un día? Como la pregunta sobre si el ADN, el primer ADN, ¿sucedió un día o fue progresivo? El ADN o el genoma de una especie solamente puede funcionar si está completo. Si le falta una parte,
no funciona, por lo tanto no hay reproducción, por lo tanto no hay vida. Estos motores que hemos visto tuvieron que ser completos desde el primer día, si no, nosotros no estaríamos aquí. Científicamente es imposible una creación paulatina, prolongada, no. Sí. Hola, mira, verás. ¿Se me oye? ¿Se me oye? No. Utiliza el mío. Ahora. Sí, verás. Es que es muy interesante lo que acabas de decir, que cuando la ciencia no encuentra una respuesta, entonces nosotros decimos que es Dios, ¿verdad? Y que nosotros estamos ahí, digamos, para aprovechar los huecos de la ciencia. Y es que eso no es realmente así. La ciencia lo que hace, la ciencia tiene su propio, digamos, Dios, que lo llaman Darwin y lo llaman evolución. Cuando ellos no entienden por cómo se sucede un proceso, ellos dicen, pero de alguna manera tiene que haber sucedido. Y no lo sabemos ahora, pero lo vamos a saber en el futuro. Esa es la respuesta que tiene el científico. El científico te dice, no lo sé todavía, pero lo voy a averiguar en el futuro. ¿Y qué demuestra ahí? Que él está confiando ciegamente en contra de todo lo de que le está diciendo que no, está confiando ciegamente que algún día va a encontrar la solución. Y realmente, cuanto más se investiga, menos plausible es una explicación naturalista. Porque hemos hablado, la verdad es que hemos simplificado bastante, pero las capas de complejidad, tras complejidad en la información del ADN, todo te está apuntando, te está gritando realmente que hay un creador. ¿De acuerdo? Sí, todo lo que habéis visto esta noche en la práctica es miles de veces más complejo de lo que habéis visto. Si hubiéramos explicado todos los detalles de el esplizosoma o los códigos sobre códigos, la epigenética, literalmente podríamos estar durante días añadiendo complejidad y complejidad y complejidad. Lo que habéis visto es simplemente una versión tremendamente simplificada de la complejidad que hay dentro de la célula. Ahora, he visto la explicación, tenía una pregunta que era, si ahora actualmente hemos evolucionado de una forma que podemos incluso llegar a crear vida, si una parte de la grandeza de Dios es que tiene la capacidad de la creación, pienso yo que si hemos pasado, según la teoría de la evolución, de ser unos monos, sí, a estar a estas alturas de la evolución, estar capacitados para hacer nuevas cosas y nuevas creaciones, nuevos inventos, etc. Sería posible que si Dios es capaz de crear y yo fuera capaz de crear, iría hacia el camino de convertirme a Dios, si Dios tiene la capacidad de crear y yo creo. Esa es mi pregunta. ¿Tendría yo, el camino de convertirme a Dios? Cuando decimos que nosotros creamos, estamos utilizando la palabra creación en un sentido distinto de cuando el libro del Génesis dice que Dios creó. Nosotros creamos, es decir, creamos obras de arte, creamos pinturas, creamos esculturas, creamos música. Incluso podemos crear seres vivos copiando la creación de Dios, pero no somos capaces de crear vida a partir de la materia. Eso es imposible, solamente Dios puede hacer eso. Y no estamos en ninguna progresión, no somos descendientes de los monos. La idea de que el hombre desciende del mono es una equivocación generada por el fraude de Plympton. Es un fraude en el cual los evolucionistas hicieron creer a todo el mundo de que los hombres veníamos del mono porque encontraron una calavera de un hombre y una mandíbula de un orangután. La pusieron junta y dijeron, mira, un hombre mono. Además era inglés este hombre mono, de forma que los ingleses son los primeros ciudadanos del mundo. El hombre de Plympton fue creído durante más de 40 años, era un engaño, pero durante estos 40 años miles de personas llegaron a creer que el hombre desciende del mono, y tal creencia existe todavía en la humanidad. Incluso se escribieron 2 tesis doctorales sobre el hombre de Plympton, que al final resultó ser un fraude. Hoy en día no existen restos
paleontológicos que conduzcan a creer que el hombre viene del mono. Ni siquiera los evolucionistas hoy defienden la idea de que el hombre viene del mono. Sí, bueno, es una observación muy interesante de que el humano, las personas, los hombres, tenemos esta capacidad creadora también. Porque esto es exactamente lo que nos dice en Génesis, que los hombres estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero yo quería hablar un poquito en cuanto a cuáles son, digamos, las diferencias. Y es que, como hemos visto antes, que los aminoácidos son como las piezas de un Lego. No sé si vosotros habéis jugado alguna vez con un Lego, ¿vale? Habéis juntado las piezas, ¿no? Y a mí me encanta jugar con los Legos, ¿no? Y entonces, cuando has terminado de hacer una pieza, dices, qué orgulloso estoy de cómo he montado la pieza. Mira que yo soy un creador. Sin embargo, podrías haber hecho eso sin el plano. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la capacidad del hombre a crear vida, ¿no? Digamos, nosotros tenemos un diseño y podemos imitarlo, ¿de acuerdo? Tenemos una pregunta aquí en la primera fila. ¿Podemos traer el micrófono aquí a la primera fila, por favor? Bueno, me surgen un montón de preguntas, ¿vale? Pero voy a simplificar. La primera es dónde ubicamos la evolución de las especies nuevas que van surgiendo dentro de la creación. Creemos que la creación se cerró en 7 días o en el tiempo que se considere si seguimos la literalidad de Génesis, o creemos porque se están descubriendo nuevas especies, porque se descubren nuevos bacilos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde ubicamos eso dentro del creacionismo? Esa es una. Muy bien. Si leéis con detenimiento el relato del Génesis, veréis que dice que Dios creó los animales, las plantas, según su género. Y esta expresión la repite 10 veces para que entendamos que Dios creó los animales según su género. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios creó géneros de animales. Por ejemplo, Dios creó el can. Y dentro de estos géneros, a lo largo del tiempo, se va produciendo variación. Pensad en todos los tipos de perros que existen hoy en día. El dálmata, el danés, el pastor alemán, el chihuahua, son muy distintos entre sí. Todos ellos son especies, variaciones, dentro del género can, dentro del género perro. Incluso el lobo, el coyote, el chacal, son variaciones dentro del mismo género. Estas son las nuevas especies que van surgiendo, que se observa, que van generándose. Y se generan por medios naturales, entre otras cosas, por la selección natural, tal como Charles Darwin dijo. Esto se llama microevolución y es variación dentro de un mismo género. Ha sido observada, es científicamente demostrable y compatible con el modelo creacionista. El modelo creacionista dice que hay variación dentro de cada uno de los géneros, pero que es imposible transformar un género en otro distinto. Es decir, no podemos añadir información genética y transformar, por ejemplo, una rana en un águila. Eso es lo que dice el creacionismo y la ciencia. Por lo tanto, sí, especiación, sí, porque es variación dentro de un mismo género. Sí, genial. Otra preguntita más. Cuando leemos en el Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Hay mucha gente, cuando nos encontramos a la hora de defender el creacionismo, te suelen sacar este tema, ¿no? Es una interpretación literal acerca de algo espiritual, o tiene que ver también con lo que muchas personas, algunos libros cristianos están denominando una creación preadámica. ¿Qué podéis saber sobre esto? El libro de Génesis es un libro escrito por seres humanos que debe de ser interpretado como todos los libros escritos por seres humanos, según las reglas de interpretación hermenéutica normal. Estas reglas dicen que un texto se interpreta de forma literal, a menos que el texto contenga indicaciones de que está hablando de forma simbólica. Una parábola, por ejemplo, contiene indicaciones de que él está utilizando lenguaje figurado. Pero el relato del Génesis no contiene ninguna indicación de estar utilizando lenguaje figurado. Habla del primer día, el segundo día, y cuando habla de 7 días dice que forman una semana. Está utilizando un lenguaje literal. El que la tierra estaba vacía y desordenada significa que la materia no tenía orden, era amorfa, no tenía morfa.
Lo que vemos en la vida es que la materia está ordenada. La vida es materia ordenada. Y en aquel tiempo, cuando la Tierra estaba desordenada y vacía, pues no existía ese orden, no existía esa vida. La interpretación literal es perfectamente compatible con los principios científicos. No sé si Alejandro. Yo quería preguntar cuál era la definición de ser vivo que habéis dado antes y si se puede decir que los virus también son seres vivos a través de esa definición. Muchas gracias. Son los virus seres vivos. Un virus es una porción de información genética que es capaz de hacer copias de sí mismo, pero no por sí sola. Un ser vivo con sí mismo es capaz de hacer una copia de sí mismo. El virus es un hacker, necesita meterse en el genoma de otra especie para que sea la otra especie la que por error cree copias del virus. El virus no es un ser vivo, en todo caso el virus no pudo ser el primer ser vivo porque es un parásito, necesita otro ser vivo para poder duplicarse. Entonces, cuando decimos que un ser vivo es un sistema que se reproduce basado en información genética, queremos decir que no necesita a otro sistema para reproducirse. El virus sí lo necesita. Si cambiamos la definición de ser vivo, pues los virus entrarán dentro de esa definición, pero realmente los virus son muy distintos de los seres vivos en realidad, porque por sí mismos no pueden reproducirse. Pues aquí, yo estaba un político. Es muy buena esta observación, muy buena. De hecho, mira, a veces los evolucionistas hacen definiciones de la vida que no tienen nada que ver con la realidad solo para que encajen en sus modelos, ¿no? Entonces aquí Ramón ha utilizado una definición de vida que nos ha venido muy bien para explicar, digamos, complejidad y digamos, características de la mayoría de los seres vivos. Hay excepciones. Hay seres, por ejemplo, hay abejas macho que tampoco se reproducen, ¿no? ¿De acuerdo? O el asno tampoco se reproduce. ¿Está vivo el asno? No puede reproducirse, ¿de acuerdo? Entonces, otra definición, o la única definición que una definición que yo he encontrado que es bastante simple, es que un ser vivo es un ser que tiene, un ser ADN, ¿de acuerdo? Simplemente es ADN. Pero tampoco, como hemos visto al final, solo el hecho de que tenga ADN ya evidencia que hay ahí una información y ya, digamos, encaja con da indicios de que hay un creador. ¿De acuerdo? Hola, buenas tardes. Felicidades por su exposición. Felicidades por su exposición. A ver, yo quería decir que el ser humano es una máquina perfectísima, pero es algo más. Puede sentir, puede amar. La Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Dios es una máquina perfecta o que es un Dios de amor y un Dios de vida? Cuando Dios hizo al hombre, sopló en él aliento de vida. Esta palabra, aliento de vida, en hebreo, ruach, es la palabra viento, es la palabra espíritu. Quiere decir que el hombre es un ser no solamente material, sino que tiene un componente psicológico, espiritual. No es solamente una máquina, aunque sea un conjunto de máquinas. El hecho de que seamos creados a imagen de Dios quiere decir que poseemos características o atributos de Dios. Por ejemplo, la creatividad. Los hombres, el ser humano, es el único animal que posee creatividad. Nosotros somos los únicos que hacemos música, que hacemos humor, que hacemos teatro y que nos preocupamos por nuestro destino. Hola, buenas tardes. Yo, quería hacerles una pregunta y a la vez una reflexión. Y es la siguiente. Yo que, lo voy a decir aquí, aunque igual el foro no es muy... Me declaro evolucionista convencido, pero no veo por qué un evolucionista convencido no pueda ser católico. De hecho, saben ustedes que hay científicos de reconocido prestigio como Francisco José Ayala, que es un estadounidense de origen español,
que ha escrito muchos libros sobre estos temas, que se declara evolucionista convencido también y católico practicante. No veo dónde está el problema. Aquí estamos utilizando la palabra evolución con dos sentidos distintos. Cuando el señor Ayala habla de evolución y muestra ejemplos de evolución, siempre muestra ejemplos de variación dentro del mismo género, que es lo que el libro del Génesis predice. El señor Ayala nunca ha mostrado un solo ejemplo de transformación de una especie en otra. Cuando ellos dicen evolución y enseñan pruebas, se refieren a la microevolución, a la variación dentro de una misma especie. El señor Ayala nos mostrará muchas distintas bacterias con las que él ha trabajado. Y cuando dicen que tenemos que creer en la evolución, entonces se refieren a la macroevolución. Quiere decir que tenemos que creer que las ranas se transformaron en príncipes a lo largo de mucho tiempo y por medio de pasos graduales. Eso es lo que Darwin enseñó, ¿no? La macroevolución. Por lo tanto, en ciencia deberíamos definir claramente los términos. Cuando hablamos de evolución, ¿de qué evolución estamos? ¿Estamos hablando de variación dentro del mismo género? ¿Microevolución? Sí. Todos los creyentes en la Biblia reconocen que es así. ¿Qué esperaríamos si no de un género creado por Dios? Que sea capaz de producir esa variación, esa creatividad. Pero cuando hablamos de macroevolución, de que se transforma una especie en otra, mediante la aparición de nuevos órganos, eso es biológicamente imposible. Y el señor Ayala nunca ha mostrado ni una sola evidencia de esa transformación. Sí, yo querría... Perdone, yo simplemente quería comentar que al menos, leí hace poco un libro de Francisco José Ayala que se llama Darwin y el diseño inteligente, y ahí pone un ejemplo concreto, pone varios, pero uno en concreto que habla del citocromo C, el citocromo C, esta enzima que interviene en el proceso de la respiración, y ahí compara cómo el citocromo C ha ido evolucionando a lo largo del tiempo desde ese ancestro común que la teoría de evolución plantea hasta el citocromo C que hay en el hombre, que hay en el chimpancé, que hay en los caballos, etcétera, y muestra cómo ha habido describe cómo, o él plantea cómo ha podido ser esa evolución molecular desde un principio hasta ahora. Sí. Se puede consultar en el libro, o sea... Sí, perfectamente. Sí, no tenemos ninguna duda, ¿eh? Y sobre el citocromo C en particular, ¿sabes? Podríamos verlo también. Es decir, tienes interés, lo vamos a investigar y hay artículos. Mira, el tema de que si la misma enzima está en varios organismos también es porque los diferentes organismos tienen también el mismo diseñador. Y es igual con un programa informático, tú tienes un trozo de código que te vale y lo utilizas en distintos organismos, ¿no? Es decir, el ver que hay distintos realmente no te prueba la evolución. Y yo de verdad... se lo digo, la mayoría de las personas, sí, bueno, le pregunto... ¿Perdón? No, tampoco la niega, correcto, tampoco la niega, exactamente, ahí estamos los dos de acuerdo, pues entonces no es ni prueba ni a favor ni en contra, exactamente, ¿no? En cuanto... Vamos a ir porque ha dicho el tema de si es católico y creo en la evolución, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? El tema de la evolución presenta algún problema teológico, ¿de acuerdo? Y el problema teológico que presenta es de dónde viene la muerte, ¿de acuerdo? O sea, nosotros lo que vemos, la Biblia lo que dice es que la muerte vino por el pecado de un hombre, ¿de acuerdo? Y por la muerte de un hombre nosotros tenemos vida eterna. Entonces, eso en un paradigma evolucionista en el que, digamos, que el progreso de la humanidad, digamos, que es efecto de la muerte, ahí tienes un problema bastante grande que se evita, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Tenemos más preguntas por allí? Sí. Buenas noches. Se dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza al principio, entonces se puede decir que no teníamos virus. ¿Se puede decir que el virus fue creado a partir del pecado original? Sí.
Sí, de hecho los virus también, digamos, puede ser un mecanismo en que hay un traspaso de información genética de un organismo a otro, ¿de acuerdo? Y como tú has dicho, digamos, desde el pecado original hay una corrupción de la naturaleza, como nos dice Pablo, la naturaleza gime a una, ¿no? Con dolores de parto, ¿de acuerdo? Y efectivamente eso es así. Buenas noches. Primero que todo, felicitarles por esta excelente presentación. Yo creo que si nos hubieran explicado así en la escuela, habrían más científicos en esta sala. Ojalá, ojalá. Bueno, tengo un par de preguntas. Primero quiero aclarar que tengo la convicción de que el mundo ha sido creado por un Dios todopoderoso. Amén. Pero bueno, por curiosidad científica quisiera conocer vuestra opinión con respecto a las evidencias arqueológicas que justifican la evolución del hombre. Y segundo, también me gustaría saber qué opinión os merece las teorías del creacionismo joven versus el creacionismo antiguo de la Tierra, bueno, del universo. Gracias. Respecto a la evolución del hombre, en este momento del conocimiento científico, todos los supuestos eslabones intermedios entre un mono o una rata, un antepasado, han sido ya descalificados porque todos ellos han sido estudiados profundamente y han sido clasificados o bien como verdaderos monos o bien como verdaderos hombres. Hay uno que todavía está en discusión, el Australopithecus, el famoso Lucy, pero prácticamente es el único. Todos los demás, el Homo erectus, el Homo heidelbergensis, incluyendo los fraudes como Plyndon o Nebraska, han sido descalificados como eslabones perdidos de la evolución. El ser humano, según los registros arqueológicos, aparece en Oriente Medio en el milenio tercero antes de Cristo. Ahí es donde aparece por primera vez la civilización humana y no existe rastro arqueológico anterior fiable. Tenemos muchos artefactos, incluyendo tabletas de arcilla cuneiforme de la civilización sumeria del tercer milenio antes de Cristo. ¿Y qué sucedió en el tercer milenio antes de Cristo según el libro del Génesis? Pues que toda la humanidad fue exterminada y solamente un hombre y su familia sobrevivieron por causa de una inundación universal. Y este hombre y su familia, después de esta inundación, descendieron en el monte Ararat, que está muy cerca de Mesopotamia. Es decir, que la arqueología coincide exactamente con el registro del libro del Génesis. El problema de la tierra joven y la tierra antigua es cierto. Dentro de los creacionistas existen dos opiniones divergentes. Quienes piensan que la tierra tiene menos de 10.000 años y quienes piensan que la tierra tiene miles de millones de años. Desde el punto de vista científico, todos los métodos de datación menos uno indican que la tierra tiene menos de 10.000 años. Hay un método de datación que podemos utilizar y podríamos obtener fechas de miles de millones de años. Pero no es realmente un método de datación. Estoy hablando de la datación radiométrica. No es un método exacto porque tiene que asumir varias cosas que no se pueden demostrar, que no se pueden observar. Les quiero que retengáis que todos los métodos, los que se llaman geocronómetros, todos ellos indican que la Tierra, el sistema solar, no puede tener más de 10.000 años. Sí, bueno, es verdad que digamos que cada cierto tiempo surge, digamos, una propuesta de ¿cómo se dice? Missing link, de eslabón perdido, pero que luego realmente después se acaba siendo refutado y ese, digamos, es un clásico.
¿De acuerdo? Siempre sale uno, pero esto aquí ya lo hemos demostrado seguro y tal, y hay montones de ejemplos, ¿no?, que van siendo, digamos, refutados. En cuanto a creacionismo joven, creacionismo antiguo, ¿vale? La Biblia, Génesis, como hemos dicho antes, está escrito en el estilo literario, es histórico, ¿de acuerdo? No es poético ni es una parábola, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, tomando sentido literal, ¿de acuerdo? La Tierra tiene solamente unos miles de años. La cuestión es que no hay, digamos, de la misma manera que hay algunos métodos, ¿vale?, que, digamos, que, a ver, una piedra no tiene una etiqueta diciendo que tiene millones de años, ¿de acuerdo? Tiene un contenido en iones, y entonces un científico lo que hace es utiliza unas suposiciones, ¿de acuerdo?, para calcular la edad de la Tierra, ¿de acuerdo? Pero se utiliza unas suposiciones. Yo, realmente, haciendo la lectura de Génesis y viendo lo que son los datos científicos, porque es que tener en cuenta una cosa, científicos, evolucionistas, creacionistas, tenemos los mismos datos, contamos con los mismos datos. Eso, el señor y yo tenemos el mismo citocromo al que miramos, ¿de acuerdo? La cuestión, lo que nos diferencia es, digamos, la interpretación que hacemos de esos datos que tenemos, ¿de acuerdo? Y yo siempre encuentro que la Biblia siempre acaba mostrando que tiene autoridad, ¿sabes?, sobre los fenómenos que encontramos en la naturaleza. El tema del creacionismo antiguo, realmente yo lo veo una claudicación, ¿vale?, del cristiano, ¿vale?, hacia, digamos, lo que es la supuesta autoridad de ciertos científicos, ¿vale? Ha sido muy exacto. Bueno, creo que ha sido tan clara la conferencia que no ha dejado lugar a dudas. Es verdad que habrá a nivel personal muchas cuestiones que solucionar, pero también es verdad, como se ha visto claramente en la conferencia, que está mucho basado en prejuicios ideológicos o religiosos, o como se quiera decir, pero creo que tenemos bases científicas muy consistentes como para decir que Dios es el creador, como se nos ha dicho varias veces, y que la Biblia no es un libro de leyendas, no es un libro de historias, o no es un libro poético, sino que es un libro real, auténtico, histórico, verdadero. Así que muchísimas gracias. Yo no sé, Higinio, si tú quieres decir unas palabras de gratitud. Yo estoy tan agradecido, de verdad, que solo quiero decir que vamos a invitarles otras veces porque tienen mucho material y desde ahora les retamos a que vuelvan. Seguramente habrá que contratar un sitio más grande, pero bueno, está bien, y seguramente en otros foros. Bueno, nada, reiterar las gracias tanto a Ramón como a Alejandro por esta conferencia que ayer tuvimos ya el privilegio de escuchar con Ramón y hoy con Alejandro. Darles las gracias. También deciros, como también creo que hemos ido informando, ¿no?, que en la página web de creacionismo.net tendréis todo lo que hoy aquí han explicado los dos. Lo tenéis todo. Pero además de eso, creo que también tenéis mucho más material. Ahí hay un trabajo intensísimo en esa página, ¿no?, donde igual, pues seguramente que habrá preguntas que investigando la página ahí vais a encontrar la respuesta, ¿no?, porque yo por lo menos la he visto y me parece una página muy interesante, ¿no?, que habla de todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues sin más, reiterar el agradecimiento tanto a Ramón como a Alejandro, ¿no? Y bueno, deciros que ellos van a estar aquí un tiempo para que cualquiera de vosotros que pueda, o le haya quedado alguna duda en el tintero, o alguno que no se haya atrevido a hacer una pregunta en público, pues que ellos van a estar aquí todavía un tiempo para poder hablar con vosotros y poder aclarar cualquier tipo de pregunta. Sin más.